Conocidos los grupos de cuentas que hemos estado analizando de contabilidad, vamos a hacer una relación que tienen estos 5 grupos entre sí y de la manera como el aumento o la disminución afecta el patrimonio de la empresa o de la persona que esté haciendo este proceso contable, y también cómo se podría determinar o cómo se determina el resultado que para la contabilidad en una empresa lucrativa, que su búsqueda es obtener ganancia, pues precisamente eso, determinar si gana en el periodo o si por lo contrario sucede una pérdida. Bueno, iniciamos entonces con 3 grupos que tienen una relación determinante. El activo relacionado con el pasivo. Dijimos anteriormente que el activo es lo que me pertenece y los derechos que tengo. Acá me van a aparecer las deudas y los compromisos, las obligaciones que poseo o que tengo derivados de esa inversión inicial. También dijimos de que al relacionar estos 2 grupos por medio de una diferencia, pues podemos obtener o vamos a obtener el tercer grupo que le denominamos capital. Quiere decir que estos 3 grupos de cuentas están relacionados. Un aumento o una disminución en cada uno de ellos afecta a los otros 2, o por lo menos a uno de cada uno de estos 3. Entonces veamos cómo lo vamos a relacionar. Eliminando este dato que ya lo habíamos platicado y utilizando el esquema de T gráfica y un comportamiento de T gráfica, vamos a relacionar. Recordemos lo que hemos dicho, que acá tenemos el lado del debe y acá en la columna el lado del haber. Igual será acá y acá. Estamos hablando de grupos de cuentas. Acá estarán las cuentas que pertenecen al activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Ahora, vamos a determinar que los activos se empiezan anotando en el lado de la columna del debe. Por lo tanto, si pasivo es lo opuesto o lo contrario al activo, pues el pasivo debe empezar anotándose en el lado del haber. Y en la relación anterior dijimos de que capital va a ser el resultado de una diferencia entre activo y pasivo. Vamos a determinar entonces que capital también debe empezar anotándose en el lado del haber. No significa que estos 2 grupos sean lo mismo. No, significa que ambos se abren, se empiezan anotando las cuentas de cada grupo, de pasivo y de capital, en el lado del haber. Eso es lo que significa. No que ambos grupos significan lo mismo, porque entonces ahí nos vamos a confundir en la terminología. Luego vamos a decir que si anoto en el lado del debe del grupo de activo, pues siempre esa cuenta estará aumentando. Si anoto en el lado del haber del grupo de cuentas de pasivo, este grupo siempre estará aumentando. Y lo mismo va a suceder con el grupo de capital. Si lo anoto en el lado del haber, pues estará también aumentando. Como puede verse, el comportamiento del pasivo es opuesto al activo y capital también tiene ese comportamiento. ¿Qué va a suceder entonces con las disminuciones? La disminución del activo será siempre en el lado del haber y el pasivo será en el lado del debe. Lo vamos a colocar por acá para
poder ver la descripción. Y lo mismo va a suceder con capital. La disminución se dará cuando anotemos alguna cantidad monetaria en el lado del debe. Es raro encontrar este dato, pero puede suceder. Bien, ese es el comportamiento de tres grupos de cuentas: activo, pasivo y capital, que, como lo dijimos anteriormente, determinan el patrimonio de una empresa. Por esa razón, estos tres grupos son los que forman un estado financiero que veremos más adelante, que le denominamos balance general. El balance general es el detalle del patrimonio de la entidad y está conformado por estos tres grupos. Indica entonces que cada uno de ellos conforma el patrimonio de la empresa. Nos hacen falta dos grupos, los cuales vamos a relacionar uno con el otro porque tienen relación y son opuestos. Los grupos que nos hacen falta es pérdida, que dijimos que lo entendemos como los gastos que se ocasionan para el funcionamiento de la entidad o empresa, y el otro grupo, el opuesto, pues sería el grupo de ganancias. Utilizando nuevamente el comportamiento de una T gráfica, analicemos cómo aumentan y cómo disminuyen. Como puedes ver, todas tienen en común el debe y el haber. Bueno, pues pérdida se empieza anotando en el lado del debe. Por lo tanto, ganancia, que es lo opuesto, empezará anotando en el lado del haber. Y luego, lo que ya sabemos, sigo anotando acá, estará aumentando. Anoto acá, estará disminuyendo. Y este comportamiento de pérdida en ganancia es opuesto. Acá se dará la disminución y acá se dará el aumento. Como son dos datos opuestos, la contabilidad los define con un movimiento opuesto. La relación de estos dos grupos contables determina lo que más adelante llamaremos un nuevo estado financiero, que le llamamos estado de resultados, que también se denomina como estado de pérdidas y ganancias. Bien, con este fundamento podemos avanzar hacia los registros propiamente en los libros de contabilidad. Continuemos.